Amigos, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo formativo e informativo sobre los análisis premium que realizamos desde enbolsa.net para todos nuestros seguidores. En el día de hoy vamos a hablar sobre una de las materias primas más importantes, como es el oro, y vamos a hablar también del grupo de las materias primas al que pertenece, como es el grupo de los metales preciosos. En primer lugar, vamos a ver una táctica, una técnica muy interesante para saber cuándo podemos estar invertidos en metales preciosos y cuándo debemos estar invertidos, por ejemplo, en acciones. Para ello vamos a hacer un estudio comparativo muy interesante. Luego vamos a proseguir viendo el oro en concreto, lo vamos a comparar tanto el activo del oro como el activo de las minas de oro, es decir, un ETF que combina todas las compañías relacionadas con la extracción directa del oro, la minería con respecto al oro. Vamos a ver una anomalía que ha surgido y luego nos vamos a dedicar a buscar las ondas de Elliott, en este caso exclusivamente en el oro, como materia prima de metal precioso. Comenzamos ya y nos metemos directamente en el análisis comparativo entre los metales preciosos y las acciones. Como pueden ver en esta primera imagen, en este primer gráfico, he colocado dos imágenes que creo que son muy relevantes. La primera de ellas, en color negro, es la curva de precios del DBP, que es el ETF que representa a los metales preciosos, al grupo de metales preciosos conocido como DB. Y luego tenemos, por otro lado, en color azul, el desarrollo del movimiento del ETF del SP500. Es el SPA, que es el ETF, como digo, del SP500 ETF Trash. De esta manera observamos cómo el rendimiento del SP500 es bastante mayor, ¿verdad?, que el rendimiento de los metales preciosos, todo ello desde enero del año 2007. Bueno, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es coger estas dos gráficas y unirlas en una sola gráfica. Esta segunda imagen que ven en pantalla, esta gráfica de color negro, no es más que el ratio de dividir el ETF de metales preciosos, el DBP, dividido entre el SP500. Y con ello hemos creado un ratio. Una vez que hemos creado el ratio, tenemos una curva de precios nueva de este nuevo activo, que sería el ratio entre los metales preciosos y el SP. Pues a ese ratio le hemos colocado una media de largo plazo. ¿Qué hemos hecho? Colocarle la media exponencial de 156 periodos. De manera que esa media aparece en color azul en el gráfico. Desde enero del 2007 hasta hoy hemos visto cómo la curva durante un tiempo se ha mantenido por encima de la media y otro tiempo importante por debajo de la misma. Y ahora mismo su situación es que la curva que divide el rendimiento de los metales preciosos entre el rendimiento del SP500 está por debajo de la media de 156 sesiones. Para crear este ratio lo podemos hacer de una manera muy sencilla, y es que este ratio se puede crear directamente a través de la página web StockChart, que es una página web www.stockchart.com, y nos permite coger el primer activo, DBP, y dividirlo entre el segundo activo, el SPI. De esta manera obtendremos esta curva de precios. Una vez que tenemos la curva de precio del ratio, lo que vamos a hacer es colocarle, como ven ahí, una media en color azul que se puede programar perfectamente dentro de StockChart. Esa media será una media de largo plazo, la media de 156 sesiones, de manera que lo que vamos a hacer es estudiar esa curva cuando se encuentra rising trend, es decir, creciendo por encima de la tendencia, es decir, que tenga una tendencia creciente, o failing trend, es decir, que su tendencia sea descendente. Cuando la tendencia del ratio sea descendente, esto va a favorecer al mercado de acciones. Y cuando la tendencia de los metales, cuando la tendencia del ratio sea creciente, podemos decir que va a estar favorecido los metales preciosos. En este caso, por poner el ejemplo actual, vemos cómo la curva de precios tiene una tendencia descendente. Por lo tanto, esto nos indica que tenemos que estar fuera de los metales preciosos, oro, plata, platino y paladio, y sin embargo, invertir en acciones. Bien, ¿cuál es la utilidad realmente de la media? La utilidad de la media es la siguiente. Lo que hemos hecho ahora es colocar una nueva gráfica en pantalla.
Y esta nueva gráfica que vemos en pantalla va a ser muy elocuente. Hemos cogido, con un valor A, hemos cogido el precio del ETF de los metales preciosos. B le hemos llamado al precio del SP500. Perfecto. C será el ratio de dividir A, que es el precio de los metales preciosos, entre B, que es el valor del SP500. Ya tenemos el valor de C. D es la media 156 semanas de C, que no es ni más ni menos que ese ratio. Y una vez que tenemos los valores C y D, decimos que E es la diferencia de restar C menos D. Es muy sencillo. Como ven, A y B son los dos activos, los dividimos y me da C. D es la media 156 de C y E no es más que restar el ratio menos su media. Una vez que tenemos ese valor con E, ya tenemos perfectamente un valor E que puede ser mayor que 0 o un valor E que puede estar por debajo de 0. Y entonces actuar es muy sencillo. Cuando E está por encima de 0, quiere decir que los metales preciosos son una mejor inversión que las acciones. Y por lo tanto, compraremos el ETF de metales preciosos. ¿Cuándo se produce esa situación? En todo este entorno observamos cómo desde enero del año 2007 hasta prácticamente mitad de año del 2012 era mucho mejor comprar metales preciosos que acciones. Perfecto. A partir de enero del año 2013 vimos cómo era mucho mejor comprar acciones que metales preciosos. ¿Por qué? Porque E, que es el valor diferencial entre el ratio y su media, estaba por debajo de 0. Por lo tanto, si E está por debajo de 0, quiere decir que las acciones son una mejor opción que comprar el SP500. Así que fíjense cómo desde enero del año 2013 este ratio dividido por su media ha sido menor que 0 y por lo tanto favorecía a las acciones. Una vez que tenemos este pequeño pero simpático truco donde podemos ver si es mejor invertir en metales preciosos para cubrir nuestra cartera o invertir en acciones porque se están comportando mejor que los metales preciosos, que al fin y al cabo no son más que un sector refugio, lo vamos a colocar en una curva de precios y vamos a ver qué pasaría si invirtiéramos en un producto o en otro atendiendo a este modelo tan sencillo. En este gráfico representamos lo que ocurriría de dos maneras. Uno, la línea negra y otra, la línea azul. Fíjense, esta es la línea negra y la línea negra, ¿qué representa? La línea negra representa el comprar y mantener los metales preciosos si está la variable E que hemos visto anterior, está por encima de 0, y cuando se coloque esa variable por debajo de 0, entonces compramos y mantenemos el SP500. Esa es la curva en color negro. Bien, por lo tanto lo que haremos es, como veíamos en la imagen anterior, esa curva representa cuando el gráfico esté por encima de 0 y los metales preciosos lo hacen mejor, compramos metales preciosos y no compramos el SP. Y cuando se meta por debajo, compramos el SP y no compramos metales preciosos. Eso sería la curva negra. Pues si realizamos esa curva negra y hubiéramos hecho esa operación desde el enero del año 2007 hasta hoy, esta estrategia nos hubiera traído un rendimiento del 500% de rentabilidad. Por otro lado está la curva o línea azul. ¿Qué representa la línea azul? La línea azul lo que nos dice es comprar, mantener o reequilibrar dependiendo del hipotético caso en el que nos encontremos. ¿Qué sería? Mantendríamos el 50% de nuestra posición en los metales preciosos y el otro 50% en el SP500. Una vez que terminara el año, si uno ha subido más y otro menos, se reequilibran las carteras de nuevo y se vuelve a hacer 50-50 cada año. Por lo tanto, esto sería comprar la mitad de nuestro patrimonio en metales preciosos y la mitad en acciones, nos daría una tasa de rentabilidad del más 174.
Y si realizamos una operación que consistiría en invertir por partes en la línea negra, eso significaría una rentabilidad del 500%. Como ven, las rentabilidades son muy diferenciales entre realizar una operativa en base a lo que está mejor en cada momento o realizar una operativa equilibrada entre los dos activos. Por otro lado, tendríamos la tercera opción. Si compramos en enero, a día de hoy, ¿cuánto hubiéramos ganado si hubiéramos comprado metales preciosos? Pues un 96%. Y si hubiera comprado el SP en enero y lo hubiera vendido hoy, hubiéramos ganado un 200%. O sea, de las tres opciones, comprar un activo y mantener 96, comprar otro activo y mantener 213, comprar el 50% y reequilibrar la cartera cada año, volviendo a compensar cada año la cartera, un 174, y comprar lo mejor en cada momento hubiera significado una rentabilidad del 500%. Como ven, una estrategia muy sencilla, pero que nos hace poder ver en cada momento si es mejor estar en metales preciosos, plata, oro, paladio o platino, o estar invertido en acciones. Como ven, a día de hoy, como el ratio o el valor E está por debajo de 0, ahí lo ven, quiere decir que no debemos invertir en commodities, en este caso no invertir en metales preciosos, y sí invertir en acciones. Por lo tanto, habría que tener comprado el S&P 500 y no deberíamos tener comprado metales preciosos. Continuemos. Vamos a continuar con nuestra segunda parte del análisis. En esta segunda parte del análisis lo que vamos a hacer es comparar la situación actual del oro con la situación actual de las empresas que se dedican a la minería o extracción de oro. Para ello hemos colocado dos gráficos en pantalla muy elocuentes de lo que vamos a contar. Si nos fijamos bien, podemos observar cómo durante los últimos meses, fijaros, prácticamente desde enero del año 2021, durante este año, hemos visto una evolución del oro a la baja, con una recuperación y otra evolución a la baja. Prácticamente podríamos hablar de un proceso de corrección A, B y C. Esto estaríamos hablando del oro. Si nos vamos al gráfico de abajo, que es el Hugh Goldbach, lo he querido poner aquí arriba, el Goldbach Index, también conocido como HUI, es uno de los dos índices de compañías mineras del oro más importantes del mercado junto con el Sharpe. Se trata de un índice ponderado en dólares de compañías relacionadas con la minería de oro. BAX es el anacrónico de Basket of an Edge Gold Stock, canasta de acciones minerías sin cobertura. Este gráfico de abajo es el de las empresas mineras y también vemos que tiene una A, B y C. Por lo tanto, a simple vista, podemos ver que los dos gráficos tienen una convergencia importante. Bien, ¿qué es lo que llama la atención actualmente? Lo que llama actualmente la atención son estos dos cuadrantes que están desarrollados en los últimos 2 meses de cotización. Si nos fijamos y nos centramos en esta gráfica y nos vamos, la agrandamos, nos podemos fijar como el oro, en ese movimiento de rango lateral, 1, 2, 3, en ese movimiento lateral que estamos viendo en el oro ha sufrido una recuperación al alza de casi un 80% desde el rango mínimo del movimiento lateral. Sin embargo, y aquí viene la curiosidad, en el movimiento lateral de las minas de oro, que debería ser muy parecido al del oro, esta situación no se ha producido. Y observamos como la recuperación de las minas de oro desde el mínimo del rango lateral tan solo ha sido de un 30%. Es decir, el oro ha subido con mucho más fuerza de lo que están subiendo las empresas mineras de oro. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues vemos en la siguiente tabla, hemos colocado el rendimiento de las empresas mineras de oro, aquí abajo, cuando estas empresas mineras están por debajo de su media 200 sesiones. Y es que la minería del oro es bajista porque está cotizando con una media 200 sesiones, que es la media de largo plazo, está cotizando en negativo o bajista. Por lo tanto, ojo, porque estamos ante una situación complicada para la minería, también para el oro, pero más incluso para la minería. Por lo tanto, hemos dicho, vamos a ver, si tenemos un rango lateral en las minas de oro
y estas minas de oro están below, por debajo de la media de 200, y a un rango, y ha rebotado solo un 30% desde el mínimo, cuando el oro ha rebotado un 70%, ¿cuántas veces se ha producido este hecho a lo largo de la historia, desde 1975 hasta hoy? ¿Cuántas veces se ha producido y qué consecuencia ha tenido? Bien, para ello vemos que se han producido en 23 ocasiones a lo largo de la historia, se ha producido un suelo donde el rebote haya sido tan solo de un 30% para la minería y en el oro de un 70%, siendo las minas bajistas o estando por debajo de su media. Bueno, aquí vemos todas esas señales que han ocurrido. ¿Qué pasó después de que se dieran estas 23 señales? Pues dato muy relevante. Fijaros, en 2 semanas la minería siguió cayendo hasta un 2% y tan solo un 35% de las veces, de estas 23 ocasiones, solo un 35% terminó en positivo. Pero es que a un mes vista, solo el 30% terminó en positivo. Y observen cómo las pérdidas se fueron hasta el 3,6%. A 2 meses, solo un 43% de las veces y a 3 meses un 43%. Y lo que es más importante, amigos y amigas, lo que es más importante, quizás, es que el ratio entre el riesgo era de un 3% y el beneficio de un 3%. Aquí el riesgo es de un 7% cuando el beneficio es tan solo de un 4%. El riesgo es de un 8 y el beneficio de un 8, y el riesgo de un 10 y el beneficio de un 10. O sea, que tenemos pérdidas, el ratio rentabilidad de riesgo está equilibrado o incluso venciendo la parte negativa, no tenemos rentabilidad y la probabilidad de éxito está por debajo del 50%. Es decir, entre las 2 semanas y los 3 meses, las minas de oro no tienen buen aspecto y no pensamos que puedan seguir mejorando debido a la debilidad que están mostrando frente al oro. Si esto mismo lo aplicamos al oro y decimos, oye, ¿y el oro cómo se comporta? Cuando las minas están bajistas, por debajo de la media 200, y están en un rango del 30%, mientras que el oro está en un rango del 70%, ¿qué pasa en el oro? Pues de esas 23 señales, observamos cómo el oro pierde dinero en 2 semanas, pierde dinero en un mes, pierde dinero en 2 meses, pierde dinero en 3 meses y pierde dinero en 6 meses. Pero no solo eso, amigos, es que la probabilidad de éxito es de un 39, un 35, un 43, un 30 y un 39. Con, fíjense, el ratio riesgo-beneficio. Riesgo menos 2,8%, beneficio del 1. Riesgo del 3, beneficio 1,5. Riesgo 4, beneficio 2,9. Riesgo 4,8, beneficio 2,9. Riesgo 7,6, beneficio 5,3. Ojo, amigos, porque la situación que estamos viviendo de tendencia bajista para las minas de oro y diferenciales importantes entre el suelo de la mina de oro y el suelo del oro nos están llevando a ver que el oro y las minas se van a comportar relativamente mal durante las próximas semanas y meses. Para concluir este análisis del oro, vamos a hablar sobre la pauta estacional que nos espera durante el mes de septiembre, tanto en el oro como en las minas. Para ello, hemos utilizado otro ETF que es el GLD, el Gold Share de Spider, y por otro lado hemos utilizado el VanEck Vector Gold Miners ETF. ¿Vale? Lo tenemos aquí, el ETF de minas de oro, GDX, y el ETF del oro, en este caso de Spider, que es el Gold Share. En los dos, lo que hemos hecho es mirar la pauta estacional de los últimos años y crear una curva en base a esa pauta estacional. ¿Qué es lo que nos espera desde el, fijaros, estamos justo en el día 160 del año? ¿Qué nos esperaría en los próximos 30 o incluso 60 días? Fijaros cómo las minas de oro en 60 días, fijaros cómo los próximos 60, incluso un poquito más, 60, 70 días, estaríamos hablando de una tendencia bajista en su pauta estacional. Y en el oro, observen cómo en los próximos, desde el día 160 del año que estamos ahora mismo,
hasta el día 220, es decir, dentro prácticamente estaríamos hablando de unos 60 días, ¿vale? 60 días ya saben que son 2 meses, estaríamos hablando de un rango totalmente lateral, incluso lateral bajista. Por lo tanto, desde el punto de vista estacional, el oro podría comportarse algo mejor que las minas de oro desde el punto de vista estacional, pero como ven, en un rango lateral bajista. Las minas de oro no solo son bajistas ya, sino que se prevé que lo sigan siendo desde el punto de vista estacional durante los meses de septiembre y octubre. Y además de ello, la situación de divergencia que existe entre la mina de oro y el oro en particular nos está mostrando una debilidad que afecta tanto a las minas como al oro y no nos dan posibilidades de subida de manera relativamente razonable durante los próximos 2 hasta 3 meses vista, como hemos visto en el análisis anterior. Y eso nos lleva a rematar con otro estudio final que hemos planteado en el oro. Y es que fijaros, el oro en su curva de precios, hemos visto que tras este movimiento ascendente tan importante y relevante, ha sufrido una corrección muy importante en tiempo, no tanto en precio, pero sí en tiempo. La clave es, si hemos hecho el análisis anterior y hemos visto que la situación no es una de las mejores situaciones para invertir en el oro, lo normal sería seguir pensando que el oro podría seguir con su fase de corrección lateral bajista. Bien, ¿cuánto tiempo lleva el oro sin hacer un máximo creciente? Esta fue la última vez que marcó un máximo, en la zona de los prácticamente casi $2.100 aproximadamente. Hasta ahí, fijaros que estábamos en una dollar trend up y ahora estamos en una dollar downtrend, es decir, estábamos en una situación de dólar de tendencia alcista, luego pasamos a un dólar bajista, pero es que ahora ha recuperado esa situación, parte de esa situación, el dólar ha recuperado fuerza. ¿Eso le puede ayudar al oro a mejorar, sí o no? Lo que está claro es que desde el último máximo que hemos vivido, llevamos 270 días en los que el oro no ha sido capaz de crear un nuevo máximo. Así que lo que hemos hecho es coger el oro, el futuro del oro, y le hemos preguntado, oye oro, cuando tú estás 270 días sin romper el techo, ¿eso es bueno o es malo para ti? ¿Es una situación en la que podremos ver una recuperación del oro? Porque lleva mucho tiempo en un rango lateral. Lleva mucho tiempo en un rango lateral bajista, estos 270 días. Pues aplicados al oro desde 1975, hemos visto que en 14 ocasiones el oro se mantuvo 270 días o más por debajo de este máximo anual, ¿vale? ¿Y cómo le afectó? Pues otra vez volvemos a reincidir en lo que hemos visto anteriormente. A 2 meses su probabilidad de subida es de un 50%, muy baja, con un riesgo del 3,3 y un beneficio del 3,2. Es absurdo invertir ahí, básicamente es caro cruz. A 3 meses la probabilidad de subir es de un 36%, muy baja, con un riesgo del 3,3 y un beneficio del 3,6. Y a 6 meses todavía estaríamos con tasas de rentabilidad negativa del 2,7, un 43% de probabilidad de subida y un 4,5 de media de riesgo por un 4,6 de beneficio. Es decir, estamos en una situación muy mala desde el punto de vista de la fase de la tendencia en la que se encuentra y teniendo en cuenta que lleva 270 días sin que haya roto el máximo anterior. Como ven, en 2, 3 y 6 meses la situación sigue siendo igual de negativa que en las casuísticas que planteamos anteriormente. A modo resumen, diremos que el oro está en una fase de corrección severa, que no hay una situación clara de que las materias, de que los metales preciosos mejoren. Observen cómo los metales preciosos estaban por debajo de la línea cero y por lo tanto no hay que invertir en commodities y sí invertir en acciones. Dentro de los metales preciosos, si nos vamos a la minería, observamos cómo la minería tiene una debilidad clara con respecto al oro. Las minas de oro se están portando peor que el oro y esa situación de que las minas se comporten peor se ve, repercute tanto en la valoración de las minas de oro, que puede ser que se mantengan bajistas todavía hasta 3 meses más,
y además también repercute directamente en el oro con tasas muy malas de rentabilidad entre la 1 semana y los 3 meses. Y además, yéndonos a las pautas estacionales, hemos visto cómo son negativas tanto en el oro como en las minas. Y por último, hemos terminado con ese rango lateral bajista del oro, que lleva más de 270 días sin alcanzar un nuevo máximo anual y que eso puede provocar, en las 14 veces anteriores, puede provocar tasas de rentabilidad negativa a 2, 3 y hasta 6 meses. Amigos, este ha sido nuestro análisis en profundidad del oro, de los metales preciosos y de las empresas mineras de oro. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y recuerden, si les ha gustado, denle al like y déjennos abajo su comentario. ¿Qué opinan del oro? ¿Cree que el oro va a seguir en esta situación durante los próximos meses? ¿Piensan que puede ir a buscar en el medio y largo plazo los máximos anteriores? ¿Consideran que la situación estacional que viene por delante le va a afectar directa o indirectamente al oro? Todo lo que quieran comentarnos sobre este metal precioso, oro, plata, platino, lo que quieran, ya saben, justo debajo en los comentarios del vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo Análisis Premium de Enbolsa.net. Chao.